Soy psicopedagoga, soy de Curuzú-Patiá, estudié toda mi vida acá. El tiempo y la vida me llevó a vivir, ya van a ser este año 6 años en Sauce. Trabajo en una escuela especial, me considero un bicho curioso, digamos, que siempre le gusta ir por más. Bueno, quiero presentarles a Nasa Ferreira. Ella ahora se va a presentar como ella quiere que la conozcamos. Es muy importante y lindo el aporte que nos va a hacer hoy, porque tiene una profesión hermosa, difícil, pero no es difícil, llena de desafíos. Pero bueno, ahora nos va a compartir y creo que hoy se van a dar muchos temas para conversar. Así que, Nasa, en primer lugar agradecerte que te hayas sumado a esto, a este espacio, que en realidad es para los jóvenes y también para nosotros. Yo la verdad que desde el primer día sigo aprendiendo de cada uno de ustedes, así que, bueno, bienvenida y decinos quién sos. La verdad que yo agradezco la iniciativa que tuviste, porque escuché todas las otras entrevistas y decía, realmente me preocupa la temática sobre la que vamos a abordar, directo e indirectamente, y yo creo que no te estás preocupando, te estás ocupando, que muy pocas personas lo hacen, digamos. Entonces eso es súper valorable y es un punto a favor que tiene hoy Curuzú, como es el Centro de Educación Física, y como tener una profesora que esté detrás de estas infancias, esta adolescencia, de estos jóvenes que se encuentran en un estado de vulnerabilidad, que se preocupa por ellos y se ocupa de ellos, digamos, todos los días. Bueno, para presentarme, soy psicopedagoga, soy de Curuzú-Patiá, estudié toda mi vida acá, primaria, secundaria, la universidad. El tiempo y la vida me llevó a vivir, ya van a ser este año 6 años en Sauce. Trabajo en una escuela especial, pero no solamente soy psicopedagoga, sino que me considero un bicho curioso, digamos, que siempre le gusta ir por más. Soy aficionada a la fotografía, al diseño, a lo que tenga que ver con lo audiovisual. Siempre amé las comedias musicales y todo lo que va en el trasfondo de la estructuración de lo que es una escenografía y show y demás. Así que siempre el arte fue atravesando mi vida de distintas maneras. Me dediqué a pintar, a dibujar, tengo varios cuadros hechos. Hoy me dedico un poco más a lo que es el diseño gráfico, de manera de autodidacta, digamos. La pandemia me ayudó muchísimo en eso porque me permitió un tiempo donde pude dedicarme a aprender técnicas y a seguir explorando un mundo que no sabía que me podría llegar a gustar a la magnitud que hoy llega, digamos. Cuando hablas, bueno, ya sos Nasa y Sí. sos psicopedagoga, y a ver si puedo resumir, te gusta crear, porque al pintar estás creando. Sí. Entonces, a ver, te digo una frase. Como creo de creer, creo de crear. A ver, ¿qué puedes compartir conmigo eso? Como creo de crear, creo de crear. Sí, creo que tenemos... Perdón, como sí. Creo de creer, creo de crear. Yo creo que, valga la redundancia de la palabra, que un punto en común que tenemos es esto de la afición por la conciencia social, que es algo compartido porque hemos tenido muchas charlas entre las dos en este tiempo, y creo que mi profesión me permite creer que existe un mundo para todos, y en la profesión me permite crear caminos hacia ese mundo que yo creo que todos podemos ingresar, digamos. Desde mi lugar yo trabajo con discapacidad, un colectivo que por ahí es un poco difícil de comprender, entender o empatizar. Es un colectivo que es muy acallado muchas veces. Entonces, desde mi función, desde el lugar que me toca, el rol que me toca, y desde lo que yo puedo hacer siempre aportando a una visión social inclusiva, creo espacios o creo caminos para que otros profesionales, también colegas míos o de cualquier índole de la salud mental o docentes, puedan seguir caminando y puedan seguir sumándose a este equipo de crear un mundo para todos, un mundo equitativo, y que sea más empático, que he visto en las otras charlas que salió mucho esa palabra, la empatía, el respeto, el acompañamiento. Así es. ¿Cómo estás, Nasa? Porque es tan desafiante lo tuyo. ¿Cómo se siente Nasa hoy en el lugar donde está? ¿Es lo que elegiste? En parte mi proceso de elección de mi carrera en sí, de la profesión que hoy tengo, pasó por varios torbellinos, digamos. Cuando llegué al secundario no teníamos la materia de orientación vocacional. Sí, yo iba al colegio salesiano, si todos conocen al padre Tiberi. En ese momento él me realizó una orientación vocacional, yo le pedí si podía hacerme. Él en su momento le había hecho a mi papá, cuando mi papá iba al secundario, allá lejos de ese tiempo. Y bueno, y a mí también, yo le pedí si podía hacerme.
teníamos mucha confianza con el padre Tiberi, la verdad que fue un padre que marcó mucho el trayecto del camino escolar de mi vida, digamos. Entonces le solicité si podía hacer, y ahí yo tenía dos elecciones, porque teníamos que elegir dos carreras posibles, y una era psicología y otra era diseño indumentario. El porcentaje salió en ambos muy alto, y en ese momento se estaba iniciando la Universidad de la Cuenca del Plata acá en Curuzúcuatía. Entonces me dijeron estudiar psicopedagogía, mientras tanto llega la carrera de psicología. Ya llevaba 3 años la carrera de psicopedagogía acá. Entonces me inscribí, fui, estudié y empecé a desglosar este amor por la psicopedagogía, digamos. Tuve orientación vocacional en el tercer año de la facultad, y obviamente nosotros vamos estudiando las distintas técnicas proyectivas que podemos ir abordando en futuras sesiones de orientación vocacional. Entonces teníamos que probarnos con nosotros mismos. Y ahí, al evaluarme a mí, empecé a notar que había ciertos indicios o ciertas vivencias que tuve durante toda mi vida, que era como que iban marcando un poco esta vocación que hoy tengo, y esta profesión. Siempre fui alguien que se empatizó mucho por sus compañeros, he tenido experiencias con personas con discapacidad durante la primaria, y siempre tenía eso de querer ayudar. He tenido en el nivel secundario compañeros que estaban en contexto de vulnerabilidad de derecho, y también siempre me comprometí mucho compromiso social con eso, y siempre fui muy hincha en la escuela de crear espacios, de qué sé yo, si había día del estudiante y por algún motivo no se iba a hacer, yo me iba a negociar con el padre para poder hacer algún tipo de dinámica, planificaba todo eso, siempre estaba presente esto de brindarle al otro la posibilidad de un espacio de disfrute, de aceptación y de acompañamiento, que yo luego me di cuenta, digamos, en la orientación vocacional. Y después también, bueno, la educación, mi papá fue profesor en escuela técnica, fue gremialista, mi abuelo también daba clases en la nocturna en la escuela de oficios. O sea, creo que siempre estuvo marcada la educación en la familia y la conciencia social, sobre todo. Mi mamá trabajó muchos años, estuvo ayudando en un comedor comunitario. Yo desde chica lo acompañé a ella y veía esas realidades también, y me comprometía desde mi lugar de chica, pero me comprometía a acompañarla, ayudarla y a escuchar otras realidades, ver otras realidades, diferentes a la mía obviamente, pero que me permitieron tener herramientas y enriquecer también mi forma de ser. Qué bueno, qué lindo tener eso tan claro, y que a su vez acá está a la vista, que también te ayudó mucho el trabajo y el servicio de tu familia hacia los demás, y eso es algo muy, 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 muy importante. Y en este espacio donde te manejas, que es la parte de la educación, como es particularmente en discapacidad, ¿qué sentís? Porque primero, más que sentís, ¿qué ves? Porque el sentimiento después es otra cosa, ¿no? Pero, ¿qué ves, qué falencia estamos teniendo como sociedad? Nombrame una o dos, aunque tengas 20. Sí, la verdad que el colectivo de la discapacidad todavía, yo lo digo colectivo porque antes decíamos los discapacitados, y hace un par de años que vengo capacitándome, porque la verdad que trabajar en educación especial para mí fue todo un desafío. Yo antes trabajaba en escuela secundaria acá en Curuzú, en un gabinete de escuela secundaria, y trabajaba en consultorio. Si bien en consultorio empezaba a tener los primeros acercamientos a lo que eran personas con discapacidad, hay un gran bagaje y un gran mundo detrás de todo eso. Entonces también para mí fue un gran desafío, y con mucho compromiso, con mucho respeto siempre, fui capacitándome y consultando a todos los colegas que venían trabajando hace un montón de años, como ser los docentes de la Escuela 21 de Sauce, que tienen una antigüedad bastante en esta temática. Yo creo que como sociedad nos falta bastante lo que es conciencia social para la inclusión. Es decir, no, hablamos mucho de escuelas inclusivas y de que, bueno, tenemos un sistema educativo que por ahí quiere brindar algunas herramientas, como hay hoy resoluciones que llevan a que alumnos con discapacidad puedan ingresar a la escolaridad común con este tema de ecuaciones curriculares y demás. Podemos hacer todo otro día de esa temática. Sí. Pero bueno, estamos hablando solamente de un sistema educativo, y creo que la mirada tiene que ampliarse un poco más hacia la sociedad. Vos recorres las calles de Curuzú o de Sauce o de cualquier lugar, y rampas hay en muy pocas esquinas. En muy pocos locales hay rampas o puertas que puedan ser anchas para permitir el ingreso de una persona con silla de ruedas. Cuando yo trabajaba en consultorio me ha pasado que, bueno, alquilaba un lugar, tenía un centro terapéutico acá en Curuzú hace muchos años atrás, y me mandé a hacer una rampa tomando conciencia que era una limitante, y fue una demanda que tuve de un paciente, por ejemplo. Sí. Luego, años después, me voy a trabajar a otro lado y tenía escaleras, y ahí ya fue una limitante total porque el espacio que me dieron para trabajar ya no contaba con rampas. Vos sabés, Nasa, que, bueno, por ejemplo, yo estoy en el CEF y nosotros tenemos que eso le pasa a todas las instituciones, tenemos que completar todos los años el relevamiento, hacer el relevamiento. Y hay un formulario que justamente pregunta si hay rampas y demás, ¿viste? Y yo completo todos los años que no, y encima la aclaro.
se necesita, se necesita. Hoy ya el sistema no nos permite porque tenés que completar solamente las opciones que te dan, ¿viste? Que no, sí o no. Pero bueno, eso es una de las falencias que es sumamente importante porque no solamente en las instituciones educativas, sino que también en las veredas, dijiste. Bien. Otra falencia, la primera que dijiste, que está faltando como sociedad de hacer una verdadera inclusión. Dame, así específicamente, para que también entendamos, porque por ahí nos vamos mucho de palabras, y hay que ser más específicos, qué es lo que queremos, ¿no? Sí. Una inclusión, a ver, y vos corregime, porque acá también estoy para aprender, y para que ustedes, aprender ustedes y ustedes me corrijan. Yo hay algo con lo que, cuando salió, aún no lo he adoptado, y me cuesta el tema, viste, de cambiar la vocal por la E. Considero, pero acá no es que es algo que tiene que ser así verticalista, o sea, lo que digo yo, no. Pero digo, ¿por qué tengo que incluir, me exigen que ya hable con la E, cambie la vocal de la A o la O por la E, cuando estoy en el mismo grupo y capaz está pasando, no una persona solamente discapacitada, una persona mayor, un anciano, y nadie se da vuelta a ayudarla a cruzar la calle? Ahí tampoco estoy incluyendo a una persona anciana. Voy a dejar que vos hable la parte de discapacidad. Entonces, quiero un ejemplo específico de inclusión en las escuelas, por ejemplo. Bueno, de mi lugar, en Sauce venimos trabajando, desde que yo llegué, con el tema de inclusión. Trabajamos, mi escuela cuenta con una maestra integradora, en algunos casos, algunos años, tenemos más de una maestra integradora, en algunos casos podemos llegar a cubrir todas las escuelas urbanas con una maestra integradora, y trabajamos en equipo para, primero, concientizar a la escuela y hacerle entender qué es la inclusión, digamos. Sí, pero en qué algo específico, ¿qué? ¿La inclusión en qué, por ejemplo? Y bueno, una persona hemos tenido un caso de, por ejemplo, autismo, que es lo más novedoso que hay hoy en día. Encima siempre estuvo, nada más que ahora. Pero, sí, tal cual. Está como en auge en la temática. Y bueno, entonces acompañamos a ese alumno con este diagnóstico a través de la maestra integradora que va todos los días a esa escuela común en un trabajo interdisciplinario con el docente, realizando una planificación adaptada según las necesidades de ese alumno. Porque dentro del autismo obviamente tenemos distintos niveles de rendimiento y adaptación, digamos. Entonces, se trabaja en equipo, yo lo que hago es coordinar esa tarea y aportar una mirada técnica, digamos, de algunas estrategias un poco más cognitivas y más a lo que va el aprendizaje se encarga la maestra integradora. Bien. Y trabaja con la docente de grado, digamos. Dame un ejemplo práctico en una clase. A ver, vayamos con educación física. Bueno, incluyo un chico con autismo con chicos comunes. Depende del caso, o sea, hay un caso que, bueno, yo tengo la ventaja de que siempre los de educación física son los más predispuestos, digamos, a realizar algún tipo de dinámica de grupo o de dinámica para poder trabajar esto que es la comunicación o la socialización, que es uno de las áreas que por ahí se encuentra con algunos desafíos en estos niños, digamos. Sí. Entonces, yo tenía unos mellizos que tenía un presuntivo diagnóstico de autismo y le costaba un montón el poder ir a clases de educación física porque era un espacio abierto, digamos, no es un lugar estructurado, que tiene un espacio reducido para desenvolverse, sino que era de dispersión, casi. Sí. Entonces, por ahí era difícil darle una consigna. Entonces, la docente lo que optaba era que fue probando distintas estrategias, hasta que yo llegaba, obviamente, para atraer su atención. Una de esas era una dinámica de los abrazos, digamos, se saludaban con un abrazo. Entonces, cuando llegaba a él, casi siempre era o el primero o el último, entonces lo abrazaba y ahí podía dar la consigna. ¿Qué hacía esto? Que el niño le prestara atención a la docente frente a frente y pudiera escuchar lo que la docente le estaba diciendo. Que esa consigna también era una consigna corta y concisa, como casi una orden, digamos. Entonces el niño podía interpretar. En algunos casos no lograba interpretar, entonces la docente lo que hacía era acompañar el movimiento que el nene necesitaba para ejecutar, ejecutar para hacer ese ejercicio. Y eso era el acompañamiento cuerpo a cuerpo del docente con el niño. Y luego que él haya aprendido que esos movimientos llegaban hacia un objetivo, y lo haya interiorizado, la próxima clase trataba de que él hiciera solo. Sí. Y bueno, y así van aprendiendo distintas habilidades, casi siempre comunicación directa y muestreo. Digamos. Convengamos que también no es que va a estar hablando de nivel primario por los 40 minutos haciendo la actividad igual que los otros chicos. Vos sabés que acá, si me permitís, comparto a mí la experiencia que me pasó. Cuando yo me formé, yo hice el instituto del 91 al 94. No había tenido la experiencia ni una formación con esa parte, pero porque tampoco elegí, porque después, buen cuarto año, cuando pasas cuarto año tenías la posibilidad de elegir algunas materias con esa didáctica que teníamos, ¿no? Con ese currículum, mejor dicho, que teníamos. Y me pasó que no tenía ninguna formación. Y hace 2 años, cuando el CEF todavía asistía acá a la escuela Cefrina Namuncurá,
tuve el caso de Bauti, un niñito hermoso, con autismo. Cuando me encontré no sabía, lo veía, me dijeron enseguida, inmediatamente, lo que rescato de la escuela, que tanto la directora como la maestra ya estaban al tanto, que fue la primera vez que me encontré, que entro a una clase de educación física y me dicen, mira, en este grado le tenés a este niño con esto, 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 y lo tenés a él con autismo, que era Bauti. Bueno, tengo un amigo y colega que lo voy a nombrar, que es Cachito Borda, y Silvia, ellos lo tienen a Nico, ¿viste? Y a mí me ayudó muchísimo, a Nico, su hijo, que tiene autismo, mucho lo que me enseñó Cacho. Cacho lo primero que me dijo fue eso, tenés que buscar el contacto, la mirada, que él te vea, le abrazás, también hasta donde él te permita, pues tampoco una cosa así como alocadamente. Le ubicás, le identificás los espacios, y por ejemplo con amarillo le mostrás la acción de lo que tiene que hacer. Vos le mostrás, le decís 3 saltos, y él quizás te va a hacer 1. Bueno, fue todo un desafío. La primera clase, vine feliz, o sea, por lo único que logré que me mire, ¿viste? Me sentí muy bien, pero como que frustrada, porque decía, pero no hizo nada, porque después se fue, hizo un berrinche. Entonces vengo, vuelvo, y a la noche espero que venga Cacho al set y le digo, che, vos sabés que me miró. Y está bien, me dice, lograste el contacto, él ya te vio. Wow. Entonces, ahí como que me relajé. La siguiente clase, ya me sonrió e hizo un salto. Bueno. Y a todo, o sea, como decís, parte por parte. Pero a su vez, qué loco, NASA, porque estamos hablando de un chico autista, de los chicos con autismo, pero si vamos al caso, los que no tengamos esas características, también necesitamos de eso. Yo para hablar con vos y para que vos me escuches, necesito hacer un contacto visual. Y fíjate vos todo lo que estos chicos nos vienen a enseñar, lo que nos hemos olvidado mucho tiempo. Y es lo que también ha pasado en la parte educativa por los tiempos. No por hacer una crítica mala acá del sistema, sino que todo es rápido en los horarios, y acá nos están enseñando, en este caso chicos con autismo y con otras características, de que a frenar, a parar. Así que es muy lindo eso. Ahora te pregunto. A los procesos, a respetar los tiempos de los procesos de crecimiento y de aprendizaje. Eso nos viene a enseñar que por ahí, como adultos que vivimos en una vorágine, nos olvidamos. Exactamente, respetar los procesos. Y en la sociedad en sí, salgamos un poquito de las escuelas. ¿Qué falencia estamos teniendo para chicos autistas, por ejemplo? O ya me dijiste el tema de las rampas. ¿Qué otra cosa más? Hay un cumpleaños. Yo creo que, hay un a ver, sí. ¿Qué tengo que tener en cuenta si tengo el cumpleaños de mi hijo y entre sus amiguitos hay un chico autista? Primero que no dejarlo de invitar, digamos, porque la primera reacción de las familias que tienen un hijo, que tiene un compañerito, por ejemplo, con cualquier discapacidad, lo primero que sienten es como miedo de no saber cómo reaccionar a alguna situación. Primero que no tener miedo. Obviamente que es una sensación que es propia, que va a estar presente, pero es poder sobrellevar esa situación. Y otra es que siempre tenemos que, sobre todo cuando son compañeritos de hijos, ese nene tiene un papá y una mamá o una familia. Vamos a hablar de familia porque a veces hoy es tan amplio el concepto de familia, vamos a hablar de familia. Tiene una familia que sabe cómo comunicarse, que interpreta algunos tipos de conducta, de comportamiento o algún canal comunicativo de comunicación que tenga el niño. Entonces lo primero que hacer primero es no dejar de invitar al cumpleaños, hablar con el papá de ese nene, de decirle, mira, a él tal vez, porque yo tenía un caso que, por ejemplo, le asustaban mucho los globos, pero le llegaba a dar mucha fobia. Y el que le cante el feliz cumpleaños, escuchar la canción feliz cumpleaños, le generaba ansiedad. Y lo que hacía era golpearse la cabeza, por ejemplo, contra la pared. Entonces, lo que fuimos haciendo es, en ese momento yo tenía un centro donde teníamos talleres para niños, y entonces festejábamos los cumpleaños. En el primer cumpleaños, tal vez ese niño estaba en el patio mientras estaban cantando el feliz cumpleaños. Y desde el patio a lo lejos, él escuchaba y acompañado, si en este caso él se dejaba abrazar, entonces venía y te abrazaba y se tapaba un poco los oídos para que no sea tan fuerte. El próximo cumpleaños ya cantábamos un poquito más despacio para que él pudiera ingresar hacia el salón. Sí. Y después, cuando fue el cumpleaños de él, la familia trajo la torta y nosotros dijimos, vamos a poner globos, pero no vamos a poner cantidad de globos, vamos a poner 2 globos, 3 globos, que él los vea. Entonces ingresa el nene, le mostramos que había globos, pero que no pasaba nada, lo tocábamos y no se pinchaba nada, nos aseguramos que esté un poco inflado para que no se pinchen tan rápido. Y entonces, bueno, después la madre había traído una torta, por ejemplo, y decía, ay, ahora vamos a empezar el llanto. No, le digo, tranquila. Primero que tenemos que estar los adultos tranquilos, con la seguridad de lo que vamos a hacer. Obviamente todo esto lleva un trabajo, por eso siempre hay que respetar los procesos y hay que, si uno no sabe, preguntar.
La información, si bien está al alcance de las manos con las nuevas tecnologías, cada caso de cada niño es particular, entonces siempre tener diálogo con la familia y la empatía, desde el lugar de te escucho, te respeto y quiero saber cómo tratar. Creo que eso nos falta como sociedad, digamos, el interesarse, interiorizarse e informarse para poder acompañar a esta familia. No vamos a solucionar la vida, pero vamos a acompañar. Entonces, bueno, ese día saca lentamente la torta y la mira, le digo, mira, hay torta porque es tu cumpleaños. Y ya iba a empezar el berrinche, entonces alejamos de la torta. No vamos a cantar. ¿Vos querés cantar feliz cumpleaños o no querés que cante? No quería cantar. Perfecto, no cantamos feliz cumpleaños. ¿Vas a comer torta? Sí, vamos a comer. ¿Te animás a soplar la vela? Sí, me sí. Pero entonces no cantamos ese día, soplamos la velita y comieron la torta. Y compartió tranquilo con los otros nenes. Entonces, ante los estados de crisis, que él también se presentó. A todo esto, tuvimos toda una tarde, digamos, que veía algunas cosas y entraba en crisis y se volvía a golpear. Y ahí siempre lo que hay que mantener es la calma. Uno se entra a desesperar a querer intervenir para poder frenar eso, pero hay que ser asertivo en eso también. A ver, yo tengo mi cumpleaños hoy, entonces lo que yo tengo que tener en cuenta, si hay un chico autista que va a estar en la fiesta de cumpleaños de mi hijo, tengo que tener en cuenta, si realmente estoy comprometido o no, a que ese chico también la pase bien, es evitar los globos, porque obviamente si hay muchos globos, o sea, los ruidos fuertes, los otros chicos van a empezar a reventar porque así juegan. Entonces evitar globos. Evitar, no evitar no, pero ya también tener en cuenta el tema del cumpleaños feliz. Claro, depende de lo que a cada niño le moleste, porque, por ejemplo, yo trabajo en una escuela especial, tengo un gran bagaje de alumnos con autismo, y hay algunos que no le molesta el ruido, incluso le gustan los cohetes y bien al lado del oído si es posible. Claro. Entonces, es como informarse, digamos, acercarse a esa mamá, o a ese papá, o a esa familia, y preguntarle por ahí qué cuestiones tendría que tener en cuenta en la fiesta para que él pueda ser incluido, digamos. Claro, ahí está, sí. Primero informarnos que ya hoy en día los chicos hay grupos que yo he visto, otros no, que están al tanto de lo que les pasa a sus compañeros y ellos no se encargan, se ocupan de cuidarlos. Pero he visto esos mismos grupos después en acontecimientos que organizan los adultos, en esa parte cuando los adultos no tenemos en cuenta estos pequeños detalles que pueden ser cimbronazos a pasar un mal momento el niño y a veces los demás. Está bueno. Nasa, tema de la parte de psicopedagogía. Es una pregunta particular que te la voy a hacer a vos y que siempre hago cuando tengo acceso a alguien, ¿no? Porque tenemos la posibilidad de tener un psicopedagogo por escuela, ya que no dan abasto. Vos ya me comentaste todo lo que ustedes en Sauce, cuántas escuelas cubren. Acá también el gabinete, gabinete digo, portátil digo yo porque van de diferentes. Pero ¿qué pasa que no podemos tener un psicopedagogo por escuela? Como un profesor de educación física, en cada escuela hay 1 o 2, depende de la cantidad de alumnos. Sí, la verdad es que, bueno, tenemos un sistema educativo que todavía les cuesta tenerlo en cuenta como un ingreso, una herramienta, digamos, dentro de las escuelas comunes, teniendo en cuenta que tenemos ya una resolución desde el 2016, que es la 311, que habla sobre la integración de alumnos con discapacidad de escuelas comunes, y el año pasado salió una circular número 1, que es una readaptación y actualización de la 311, donde también hablamos de inclusión. ¿Qué pasa? El sistema educativo en algún momento de todos estos años tenía algunas escuelas con gabinete psicopedagógico propio, y decide crear la entidad que es lo que se llama DICEPA. Los que trabajan en escuelas comunes conocen lo que es el DICEPA, que es un equipo interdisciplinario itinerante, es decir, es un equipo conformado por profesionales. Creo que Curuzú cuenta con psicopedagogos, psicólogo, asistente social y no sé qué alguna otra profesión, que van recorriendo las escuelas de acuerdo a la demanda que tenga cada una de las escuelas, realizando prevención y apoyo. Eso es lo que decide alguna vez el sistema educativo para poder reunir a todos los profesionales en un solo equipo y que puedan ir respondiendo a las demandas de todas las escuelas. ¿Qué pasa? Pasan los años y las demandas van acrecentándose y todavía la figura de psicopedagogo no es tan preponderante dentro del sistema educativo, si bien realizan algunas prácticas y algunas pruebas de la intervención del psicopedagogo, por ejemplo, lo que te cuento yo de lo que hago en Sauce, que yo sé que acá trabajan con el DICEPA de alguna manera, ante algunas demandas, todavía no se logra un engranaje y un trabajo realmente serio con respecto a la inclusión. Ya te digo, creo que nos falta un poco más de conciencia social, de poder acercarnos y conocer realmente el trasfondo de este contexto para poder tomar decisiones. Es decir, la 311, como la circular número 1 que salió el año pasado, que invita a que las escuelas comunes puedan integrar alumnos con discapacidad, te brinda herramientas en general, digamos, no van hacia la contextualización de esos lugares y de la zona sobre todo,
Y entonces los profesionales por ahí tenemos el doble trabajo de tener que explicar primero qué tipo de discapacidad tiene y cómo podemos abordar y qué es la inclusión y el informar y el trabajar en equipo para hacer una habitual, digamos, de acciones. Por ejemplo, el trabajar interdisciplinariamente con un maestro integrador no es algo que se dé hace muchos años, si bien existe la figura del maestro de educación especial como maestro integrador, en estos últimos años todavía sigue costando el trabajo interdisciplinario con el docente de grado, es muy trabajoso, lleva mucho esfuerzo, digamos, por el hecho de que no están acostumbrados por ahí a adaptar un poco su planificación o se sienten invadidos y obviamente que es entendible porque estamos frente a una realidad totalmente diferente y a las realidades que nos encontramos hoy en las aulas que cada vez son más heterogéneas, entonces nos abrumamos un poco y la verdad que hay algunos que sí tienen predisposición, pero creo que el sistema educativo todavía no está encontrando la respuesta a esto porque no hacen realmente un análisis en profundidad del colectivo de discapacidad y de los contextos educativos, cómo están hoy. Hacen las distintas pruebas, relevamientos que a través de programas, pero no es que sacan un análisis cualitativo de estas situaciones, digamos. Entonces yo creo que para tomar decisiones uno tiene que involucrarse en los contextos, y si bien el año pasado y el antepasado dieron lugar a reuniones con educación especial de toda la provincia, todas las distintas ciudades trabajan de distintas formas. Incluso yo trabajo en Sauce y tengo algunas colegas que trabajan aquí en Cruzú y trabajan totalmente diferente a mí. Entonces no hay tampoco un lineamiento para todos, digamos, de igual, y cada uno, en lo que es discapacidad sobre todo, va contextualizando y atendiendo esas demandas de acuerdo a lo que tenemos como reglamento y normativa, pero también en esos huecos que nos van quedando y lo hacemos de acuerdo a nuestro parecer y a nuestra mejor predisposición de formar a una persona de manera integral. Y esto hasta que no haya o sea, proyectos, yo sé que hay muchos que ustedes lo hacen todo el tiempo, sí, pero hasta que no haya un compromiso realmente de los funcionarios que son los que determinan esta parte, o sea, la parte humana me refiero, hasta que no haya un compromiso y una bajada, porque nosotros dependemos siempre de la provincia de la nación, pero hasta que no llegue alguien, digo yo, que tenga la familia, porque si no, no se entiende, ¿no? Que cómo nos puede cambiar a esta altura, en este siglo, algo tan importante como esto, pero nos seguimos, yo los felicito a ustedes, te felicito a vos, sé cómo estás trabajando, que dentro de lo que no se nos presenta y de lo que las bajadas que no hacen, sé que trabajan muchísimo con un esmero no solamente humano de ustedes, sino que hasta también económicamente y de salud. Pero bueno, son las cositas, y hablando de las falencias anteriores, que son las que tenemos que modificar, pero que ya cuando no depende de nosotros, pues hasta que no cambie una cabeza superior, que son los que deciden, porque lamentablemente es así, ¿no? Digo lamentablemente, pero yo soy también parte del sistema, pero dependemos sí o sí de las bajadas, de los lineamientos, y a veces podemos obviar, flexibilizarnos o seguir esos lineamientos. Y muchas veces... Sí, yo creo que también esto nos desafía a cada uno. O sea, yo cuando me recibo de psicopedagoga, asumí un rol y una responsabilidad social, y cuando trabajé en institución educativa que ingresé al sistema, me comprometí aún más viendo distintas realidades. Trabajé en nivel secundario, tanto en escuela pública como privada, vi distintas realidades, y creo que también, y siempre invito a los docentes porque por ahí me toca dar bastantes charlas de lo que son adecuaciones curriculares, integración y todo este auge, y siempre invito a los docentes a animarse y a explorar el mundo de las dificultades de aprendizaje, de las estrategias que uno puede implementar en el aula, pero más allá de eso también ser un poco seres humanos, digamos, y tener esta empatía de que existe esa persona, está bajo mi responsabilidad, de que yo le pueda brindar una mirada de un mundo que es posible para él, digamos. A ver, sí cuesta trabajo y sí es como un sacrificio y vos decís, ay, Dios, no avanza nunca ese sistema, sí, pero yo creo que quienes estamos dentro del sistema educativo tenemos un compromiso social y una obligación que asumimos desde el momento en que nos recibimos y juramos, por lo menos yo juré, velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en todos sus aspectos de manera integral. Entonces, de mi lugar, siempre yo invito a los docentes a que si se encuentran con alguna persona con discapacidad o con alguna dificultad de aprendizaje simplemente en el aula, tiene primero la obligación como docente, y creo que tiene la oportunidad, primero, de crecer como profesional, y como persona ni te digo. O sea, te hace replantearte un montón de cosas de tu vida, de pensar, de los tiempos, de desafiarte a querer seguir informándote. Hay millones de cursos, sí, hay millones de cursos, pero ¿cuánto realmente los docentes hacen para poder tener herramientas? Me incluyo también yo siempre me digo docente, para poder tener herramientas y poder seguir avanzando. Yo siempre digo, el sistema no nos ayuda, perfecto, pero nosotros somos los que estamos dentro del salón, los que estamos dentro del aula, los que estamos con esos niños en contacto, y
creo que tenemos una labor muy importante de poder brindarle una mirada diferente. O sea, una persona con discapacidad, primero que se vulneran un montón de derechos. Y muchas familias no saben cómo luchar para poder lograr que esos derechos se cumplan. Totalmente. Entonces, nosotros como docentes tenemos que tener el compromiso social y sobre todo profesional de poder decirle, mira, tú, esta persona, este sujeto tiene esta vulnerabilidad de derechos, pero no va a ser su destino, no va a ser que quede fuera de un sistema, por ejemplo, laboral que existe, el sistema laboral para personas con discapacidad, y las empresas tienen conocimiento de cuántos beneficios tiene la empresa que contrata a una persona con discapacidad, por ejemplo. Tienen conocimiento porque se ha hecho en la época que yo estudiaba, unos compañeros hicieron unas encuestas y la mayoría tenía conocimiento de esta ley, pero no incorporan dentro de su personal personas con discapacidad por justamente tener miedo a. Totalmente. Eh, Creo que ahí falta un poco de compromiso nuevamente de cada uno de los adultos. Yo, desde que trabajo en educación y sobre todo desde que trabajo en educación especial, Mm. asumí con mucha responsabilidad y creo que bastante pasada responsabilidad y acto de exigencia de querer hacer cumplir. Entonces yo digo, bueno, mis alumnos tienen esta limitante, pero yo voy a sortear esa barrera y voy a tratar de mostrarle que hay otros caminos alternativos, digamos. Y creo Claro, que cada uno de los docentes, cada uno de los adultos del lugar que ocupamos y del rol que ocupamos, podemos hacerlo eso sin tanto depender de un sistema que si bien nos limita, porque muchas cosas, muchas acciones de educación especial quisimos hacer y la verdad que no contamos con el apoyo muchas veces primero desde supervisores hasta Ministerio de Educación, porque si bien el área de educación especial existe en la provincia, no tenemos, por ejemplo, supervisores de educación especial. Nosotros dependemos de educación primaria, no tenemos a alguien específico de nuestra área, ya empezando por ahí. Entonces, desde ahí ya no hay una mirada específica y una empatía hacia un área, un colectivo que está presente y que también necesita de atención de personas que están ocupando un lugar y que tienen el poder de decidir sobre muchas acciones, intervenciones que se pueden llevar adelante. claro. Entonces, como esas personas no responden, yo siempre los invito a los docentes. Le digo, no podemos decir, no, desconozco, no sé, no, hoy en día, primero con las tecnologías y después, porque siempre le digo, mi teléfono está disponible para cualquier pregunta y cualquier consulta. Tengo colegas, profesores que siempre pueden acceder, obviamente que no siempre se da, y que me pueden llamar y consultar y los ayuda de alguna manera, obviamente. Sí, hoy, aparte de con la tecnología inmediata, ya no hay más excusas, no sé o no tengo idea, porque podemos acceder a la información. Entonces, a ver, resumiendo esa partecita, digamos que el sistema, para los que trabajamos en un sistema, sea en este caso nosotros que trabajamos en el sistema educativo, sí tiene todo un lineamiento, pero que no nos podemos quedar esperando que el sistema, que el gobierno me den las herramientas para hacer el compromiso de cada uno de su lugar, puede aportar muchísimo. Sí. Es eso, y después, bueno, que cada uno, o sea, y después vos ves las consecuencias, y yo me refiero a las consecuencias de los chicos, de cómo ellos van reaccionando, y ahí decís, bueno, dentro de tu lugar, de tu compromiso personal y profesional, cómo te brindaste, es lo que luego ves en el mismo chico y en las familias. ¿Qué pasa? Porque todo el tema esto del autismo, de los chicos hiperactivos, todo esto siempre estuvo, síndrome de Down siempre estuvo, y hay un montón de cosas, pero en la sociedad anterior era como que se escondía, o era vergüenza, porque era todo un tema cultural, ¿tá? Pero quiero saber qué pasa hoy, o qué podés decirme, para poder entender también, hoy con los padres ansiosos, porque hoy ves los chicos, pero también ves un papá y una mamá ansiosos. Entonces, ¿cómo yo docente, estando en una institución, puedo hablar o entrar con estos padres? Porque veo también en padres jóvenes, treintañeros, que tienen mucha más ansiedad que los chicos, que el propio chico que tenga esa característica. Sí, yo creo que bueno, la ansiedad es algo que nos caracteriza a la sociedad en total hoy porque vivimos en un mundo que todo tiene que ser ya, todo tiene que ser rápido y la respuesta tiene que estar presente al instante. Entonces, lo mismo se traslada a las expectativas que uno tenga de su hijo o de su hija con discapacidad. Yo todo el tiempo, las mamás, bueno, la mamá de Susana debe estar mirando este video, pero desde el gabinete casi siempre yo, cuando van las mamás y van y hablan conmigo, y charlan y dialogamos, que siempre son 2 horas de poco más tal vez si se pudiera extender, de diálogo, porque obviamente que las expectativas están perfectas que están, pero las metas que uno se propone para lograr ese objetivo que se plantea, que en primera instancia está expuesta como una expectativa, son pasos a paso, digamos, son pequeños pasitos para llegar a eso. Entonces yo lo que por ahí trabajo es que vean, porque así como vos veías que parece que no avanzaba nunca y que te miró y que fue un gran paso, y eso es un gran paso, que no se da siempre, y se dio. Entonces,
logró esto, hoy logró esto, y le hago la lista de todo lo que puede hacer. ¿Qué nos falta? Nos falta esto. Perfecto. ¿En cuánto tiempo lo puedo hacer? La verdad es que con el desarrollo del ser humano el tiempo es incierto, porque los procesos de cada uno es particular. ¿Qué podemos hacer como adultos? Y lo vamos a acompañar. ¿Cómo? Y ahí le brindo algunos tipos de estrategias de acompañamiento. Sobre todo el trabajar el tema de ansiedad, es decir, no es que no logró nada, tiene todo esto logrado. Y tenemos este objetivo perfecto. Bueno, el poder de papá. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, que no se comunica o no habla? Problemas de comunicación. Bueno, ¿qué puedes hacer? Bueno, papá, todos los días, cuando van a almorzar, vos hacés que tengan un diálogo. Tal vez no te responde, está en silencio, o te responde con onomatopeya. Perfecto, vos le seguís la comunicación, la conversación, porque vos le estás creando un hábito de poder tener un primer contacto comunicativo. A medida que va avanzando el tiempo, uno puede ir incorporando palabras. Si te pide agua, vos le decís vaso. Entonces, la próxima tal vez te va a decir vaso o te va a decir agua. Entonces, en esto de tener ansiedad, también a veces esta ansiedad viene con el trasfondo de yo no sé cómo ayudarlo. Entonces, al tener una conversación y un diálogo de poder compartir algunas estrategias, digamos, yo siempre trabajo no de que yo sé desde el lugar del saber, si bien tengo una profesión y he estudiado todo lo que son distintas patologías, también ese sujeto está inmerso en un contexto, en una cultura y en una historicidad y en una historia familiar sobre todo, y en una dinámica familiar. Entonces casi siempre trabajamos en equipo con esa familia para saber de qué manera interviene en distintas situaciones y nosotros como institución y yo como profesional las adopto para que él sienta un acompañamiento cercano, digamos. Nasa, Entonces creo que el trabajo en equipo es lo que redondearía todo esto. puede ser que a los papás también les apresure o les dé más ansiedad el, el querer encajar y que el hijo sí o sí encaje en una situación social. O sea que por ahí deja de respetar los tiempos del proceso, o de respetar el proceso del chico, porque tiene ya la ansiedad de que el chico ya tiene que integrarse, ya tiene que estar tal cual como aquel chico, y comparándose con el otro compañero. Sí, pero creo que esto también viene encadenado a lo anterior, digamos. Falta la conciencia social, entonces seguramente hay otros tutores, otras personas, otros sujetos con los que nos involucramos, o la misma sociedad, que por ahí no termina de comprender lo que es una persona con discapacidad o los tipos de discapacidad que existen. Entonces también dice, ¿cómo tu hijo todavía no habla? Y el mío, sigo, ¿cómo pronuncia mal la R? Entonces, y está en la sala de 5. Siempre Perfecto, está en la sala de 5. Estamos trabajando, digamos. Sí, pero Nasa, eso siempre, bueno, lo vamos a cambiar. Pero antes de ver y que me afecte lo que la otra mamá comenta, me plantee, o hasta inclusive a veces la docente, creo que acá hay un trabajo de fortalecimiento también que hay que hacer en los padres, que también no sentirse, porque también yo he conocido padres que cuando se dieron cuenta de cómo venía el chico con una característica, como que fue un bajón, y ¿cómo es? Y decir, ¿por qué no aceptar? Y bueno, o sea, uno tiene que ir en el proceso, pero estar seguro y tranquilo lo que doy en mi casa, y después se irá adaptando, porque me ha pasado a mí, yo no tengo chicos con estas características, mis hijos, pero me ha pasado en situaciones que quizás el chico no encajaba. Me pasó con mi hijo más chico, que iba a un colegio donde compartía secundaria con primaria, y no es que por ser mi hijo, pero en realidad es un bombón, pero cuando era chiquito era muy llamativo, y eran esos nenes que le miraban y ¡ay, gol! Y viste que hay una etapa que tienen, principalmente que tenemos las mujeres, que somos todas efusivas. Y era una forma en que se lo avalanchaban, se lo iban encima y le querían dar besos, porque era mofable. Y él no quería. Y pasó de que un par de días la hermana iba ya a la primaria y empezó a observar a su hermanito que iba al jardín, que estaba contra la pared, porque no quería salir al recreo. Entonces un día me comenta acá almorzando, entonces le pregunto, ¿qué te pasa? Entonces, no, nada. Después la hermana al día siguiente, hoy tampoco, si salió al recreo. Entonces, ¿qué pasaba? Claro, y era una cosa que él sentía hoy, hablando, en ese momento no se utilizaba esa palabra, y yo tampoco lo tomaría así, era un acoso, pero a ver, no un acoso, pero no, porque las chicas también lo hacían naturalmente, ¿sí? Sin pensar en el daño que podían causar en él. Y en ese momento estaba causando como una introspección y que se quedaba más porque no quería ser besado así por las chicas. Y me acuerdo, bueno, obviamente, también me ocupé como mamá y hice lo que tenía que hacer, y luego, pero a quien agarré principalmente fue a mi hijo y a la hermana. A la hermanita, porque la hermanita compartía por ella, tenía que cargar no es para cargar, pero ella estaba preocupada también, creo, porque dejaba de jugar, porque estaba pendiente del hermano. Pero era decirle, inclusive en un momento le tuve que decir a mi hijo, le decís que no, pero claro, él era chiquitito, entonces bueno, y empezá a defenderte. Pero yo como mamá estaba segura de que yo no estaba haciendo que mi hijo sea agresivo, pero también todo tiene un límite. Entonces,
Me saludás efusivamente, sí, hola, 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 me querés dar besos, me querés agarrar, y no estoy queriendo, y es no, porque hoy se escucha esto, no es no, pero antes no, antes, es más, yo también enseñé a mis hijos así, tenías que saludar, ser respetuoso, saludarle al tío, saludarle a la tía, y hoy te dicen, no, si no quieres saludar al tío, que no salude, pero eh, esto no era así, entonces yo en ese aspecto, me enfoqué en fortalecer a mi hijo, entonces quiere decir, no, y bueno, lamentablemente chiquitito, pero te siguen, y bueno, mi hijo, fíjate cómo va a defender. Por supuesto, después me vino con comunicado y demás, que, por ejemplo, que dio patadas, que esto, aquello, que volví a ir y dije, y bueno, yo ya vine, planteé su momento, me dijeron que como que él estaba mal porque como que no aceptaba que le digan te quiero. Cuando acá soy más pegajosa que otra cosa, más pegote, y bueno, tuve que fortalecerlo a él. Entonces a lo que yo voy. Muchas veces somos, desde casa es donde tiene que salir ese fortalecimiento y no esperar tanto de afuera, como también en las escuelas. Y ahí caemos lo mismo. No nos sigamos esperando. A mí también me pasa con la educación física, si yo tengo que esperar a que me traigan los elementos para dar mis clases, y bueno, seguiré sentada, que los chicos jueguen con una pelota de trapo, ¿no? Eh, pero cada uno debe hacer desde su lugar, y la familia, empezando por la familia. NASA, bueno, profesionalmente Que por ahí muchas veces estas familias tampoco, lo que volvía, lo que decía hoy, digamos, por ahí las familias no tienen herramientas o no saben cómo hacerlo y por eso también se hace lo que es el trabajo en equipo. Obviamente que también cuando tienen personas con discapacidad, cualquier situación, digamos, porque también podemos hablar de bullying, podemos hablar de un montón de cosas, sí, por ahí las familias no saben cómo intervenir porque les agarra tan de sopetón la situación y lo primero que el ser humano tiene que hacer es a defender. Y por ahí nos cuesta mucho sentarnos a escuchar la situación, a comprenderla de fondo, para poder hacer una intervención asertiva, digamos. Porque a veces lo que primero hacer, obviamente, es defender a este pequeño, a este niño o niña, pero tal vez no es la mejor manera de resolver, porque en situaciones así también es una oportunidad para poder brindarles herramientas. Fíjate, vos a tu hijo le enseñaste a cómo defenderse y a poder decir no, a poder poner un límite, digamos. Que eso también cuesta un montón en todos los ámbitos de la vida, en todas las edades, de poder poner ese límite, digamos. sí. Entonces fue un tiempo de sentarse, mirar, analizar y hacer una intervención asertiva, de fortalecer a tu hijo en este caso, brindándole una herramienta. Muchas de las familias no saben cómo hacer y la primera respuesta es no, yo lo voy a defender. Si acá, por ejemplo, si en esa situación tal vez muchos lo hubiesen cambiado de o salita o de escuela, o que son las primeras intervenciones que hacen ante una desesperación. Por eso siempre es respetar los tiempos, los procesos y analizar bien en profundidad, digamos. Es tan común eso, ¿no? Antes de a ver qué pasa, le cambio de lugar y seguimos con lo mismo. ¿No? Bueno, esto me da lugar y pie, este último ejemplo que diste, NASA Arena Ferreira. Sí, excelente profesional, muy estudiada, muy instruida académicamente. Además, la votaría como para supervisora y como presidente. A ver, NASA, pero NASA persona, NASA mujer. ¿Está segura que tiene todas las herramientas para enfrentar cada desafío o miedo que se ha presentado en su vida? No, no, no. Creo que la vida es totalmente incierta. No totalmente, pero hay situaciones que nos encuentran con incertidumbre. Creo que ahí está la capacidad que que todas las entrevistas anteriores he escuchado. Esto de, primero lo que me quedó lo de ayer, que dijo Merce, del sí se puede. Primero que eso siempre es la bandera para mí, del sí se puede. Nada es imposible, cuesta más tal vez sí, pero no, obviamente que no tengo todo resuelto y hay situaciones en que uno tiene que acudir a ayuda porque por ahí situaciones la sobrepasan y no saben cómo resolver. En mi caso, tengo a igual manera de todas las entrevistas que he hecho anteriormente, el acompañamiento de mi familia y de mis amigos. La verdad que si tengo alguna duda o si hay alguna situación que no estoy sabiendo cómo resolver, puedo acudir a ellos, podemos tener un diálogo, puedo llamar a cualquier hora a todos y me van a atender. Pero la verdad que si yo miro desde la adolescencia, cuando nos conocimos, que yo hacía hip hop con Paola Balsan, así como me ven, hacía hip hop en ese momento, esa adolescente era una adolescente introvertida, que le costaba mucho la socialización, que esto de fluidez para hablar no la tenía, no estaba presente, pero estaba empezando a florecer. La vida me ha presentado desafíos, como por ejemplo profesora en la facultad que se dieron cuenta que tenía esto de explorar y siempre querer saber más, entonces la habilidad investigativa siempre estuvo presente, la capacidad de aprender distintas cosas siempre estuvo presente. Lo descubrió una profesora y me desafió, por ejemplo, a dar una charla, cuando yo no me animaba a hablar en público. En secundaria alguna profesora me desafió a hacer una oratoria, por ejemplo. Y fueron desafíos que los fui afrontando
poco a poco, en secundaria, por ejemplo, se me fue la voz de los nervios que me agarró, de no poder afrontar a un público, entré casi en pánico escénico. Ya en la facultad, el desafío fue encima justamente la charla la fui a dar en Sauce para la escuela especial, a la cual hoy estoy trabajando, entonces ellos pudieron ver ese crecimiento también de aquella profesional que fue esa vez, un poco insegura, pero aceptando el desafío bueno, hablar en público y de poder compartir eso que sabía, porque a partir de que yo dije, bueno, no soy la dueña de saber, sino que yo comparto desde mi experiencia lo que puedo intercambiar de estos tiempos, lo asumí desde otro posicionamiento y por eso que hablo así libremente. Pero ahí hubieron personas que intervinieron y que creyeron más de ellos en mí que yo misma en mí, digamos. Incluso hasta hoy en día soy muy autoexigente, mis amigos me conocen, cada 2 por 3 estoy con dolor de cabeza, y más sobre todo cuando es algo de trabajo, pues soy pasada de responsable y pasada de autoexigente, entonces me paso de rosca porque quiero cumplir y a su vez generar, siempre mi idea es siempre generar un mensaje y que eso sea contagioso, o sea, que no es que terminó con mi intervención, sino que siga aflorando y que siga creciendo, digamos. Acá cuando decís, te duele la cabeza, pues vos y ya varias veces vos misma te reconociste, estás diciendo que sos autoexigente, y ya la autoexigencia ya se mostró en el cuerpo, en el físico, que aparecen dolores de cabeza. Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué no parás cuando te duele la cabeza? Aprendí a parar hace un tiempo, o sea, no paraba porque creía que tenía que cumplir con eso. En esto de la autoexigencia uno cree que todo el tiempo tiene que hacer las cosas y un pedido, lo más pavote que puede ser, lo tomamos con mayor compromiso. Tengo la personalidad que cualquier cosa, si me decís, hazme una tarjetita, no una etiquetita, yo te voy a hacer lo mejor posible, y aparte que tengo esto de observar mucho a las personas, entonces trato de hacerlo como bien personalizada, que pueda reflejar el perfil, las características de esa persona, y que vos veas esa imagen y representa a esa persona, por ejemplo. Perdón, pero hace unos minutos antes justamente habíamos hablado de enseñar a los chicos y a los padres el tema de límites. Y esto es muy común, que pasa en los que, yo también he sido así como vos, mucho, y sigo todavía corrigiéndome, sí, sanándome con el tema de la autoexigencia. ¿Dónde está el límite para Nazarena? Hoy te pregunto, ¿cuál sería tu límite? Yo creo que el dolor de cabeza, pero igual, a ver, yo creo que aprendí a poner límites por el hecho de que ya va a ser 3 años que hago terapia, por ejemplo. Los profesionales de la salud mental cargamos por ahí con una mochila de que nosotros todo el tiempo estamos trabajando con sujetos y esos sujetos nos demandan atención y nosotros tenemos que responder a esa demanda. Entonces creo que viene aparejado un poco que esta responsabilidad por ahí se acrecenta tanto que no sabemos y no nos damos cuenta que nos sobrepasamos de algunas cosas, incluso nos perdemos a nosotros mismos. Entonces yo hace 3 años comencé terapia justamente por eso, porque iba en automático. Yo vivía en automático. Es más, yo mi trabajo lo puedo hacer con ojos cerrados. Y mucho me desgastaba, y sobre todo que soy una persona bastante emocional, me gastaba emocionalmente porque me frustraba muchísimo no lograr esos resultados que yo quería o que me imaginaba cómo iba a ser. Entonces, se me planteaban los escenarios más catastróficos que te puedas imaginar ante situaciones tan simples. Y la flexibilidad, que hablamos de la flexibilidad mental, de poder tener una apertura, yo soy una predicadora de eso, pero me cuesta ponerlo en práctica. A partir de la terapia, situaciones que me pasaron adversas, tal vez en algún momento era una catástrofe para mí, y me daba dolor de cabeza, me agarraba mal humor porque no salía de la manera que yo quería, pero eso improvisado salió bien. Entonces, ¿se lograron resultados? Sí. Y no morir que lo intento, no, digamos. Claro. No, y qué lindo compartas esto de la terapia, porque esto fue la primera entrevista que tuve la primera charla que tuve con Valentín Pascua, hablábamos de esto, de que es importante hacer terapia, porque antes, las generaciones anteriores, más yo fui criada así también, como que ir al psicólogo era loco. Así que gracias por compartir, que es algo común y necesario. Y común me refiero, ya no uso más la palabra, o trato de evitar la palabra normal, son tiempos diferentes cosas, porque si no, ¿quién dice que esto es normal y esto es anormal? Eso es algo común. Sí. Así que gracias por compartir eso. Nazarena, ¿tiene momentos de silencio? ¿Nazarena tiene momentos de vacíos? Sí, me permito ahora, después de la terapia, porque también esto en la vorágine de la vida adulta y de querer hacer cosas, también, ¿por qué yo hacía 25.800 actividades? Quienes me conocen saben que soy bastante hiperactiva en temas de actividades. Tengo en el año la agenda es completa, digamos, pero hoy sí me permito darme espacios a partir de que la psicóloga me hizo la pregunta de, ¿te llenas de actividades por qué? Digamos, ¿qué es lo que estás tratando de evitar? Y bueno, y ahí, sí, y me dio la tarea, porque yo dibujo y pinto, entonces me dio la tarea de que cada vez que yo me sentía como abrumada y quería seguir haciendo 25.000 actividades para no trabajar, justamente eso que por ahí andaba rondando y molestando, me dio la tarea de dibujar en ese momento o de escribir lo que me estaba pasando. O sea, aplicar cualquier técnica de arte para poder exteriorizar eso que estaba dentro mío. Y en esos momentos yo agarraba, hasta el día de hoy, cuando me escuchan con música por ahí, es porque estoy pensando, y me doy esos momentos de silencio, salgo a caminar y me pongo música, y en ese caminar estoy como conectada conmigo misma, pensando en mí, en cómo me siento, en qué eso que me generó angustia, por qué me
cómo yo lo podría cambiar. 3 años de terapia, Claro, para que, porque antes no había esos espacios, digamos. claro, y más que nada sirve preguntarnos, no el por qué, sino el para qué me está mostrando esto, ¿no? ¿Qué tengo que Sí, modificar en mí? Y acá vamos a usar lo que ayer nos enseñó Merce, el tema del pajarito de ahora. Lo que hay que hacer es vivir el momento, el presente, el ahora, ¿no? Y acá te voy a sí. compartir lo que le compartí ayer a Merce, te lo regalo también. Cada momento es único y no hay instantes vacíos. Pero ese vacío se refiere a que siempre busquemos esos momentos de silencio, esos momentos de reflexión, de crear productivamente, pero para el ser. El ser es lo que está dentro, lo que sentimos, no la profesional Nazarena que tiene que cumplir con esto, o tiene que cumplir, por ejemplo, Paola le escribió, che, Nasa, me configurás por favor este video que hacemos, y bueno, yo tengo que cumplir con Paola. No, no, no. Esos momentos vacíos que son, tienen que ser productivos para el ser de Nasa. Ahora no puedo Sí, decir en mi momento de reflexión y que sea productivo para mí, ¿no? y me creé ese hábito todos los días, digamos, porque yo no tenía, ni siquiera me daba ese momento, por ejemplo, ir al gimnasio. No tengo tiempo de ir al gimnasio porque yo estudio, y siempre fueron excusas, digamos, siempre es un posponer para no afrontar la situación. Entonces, a partir de terapia me doy ese momento un ratito todos los días, digamos, para mí, para el autoconocimiento, porque yo escuchaba el otro día otra charla que decía, que le preguntaba por qué los jóvenes por ahí están desmotivados o por qué se encuentran como más desconectados, más aislados. Y no saben muy bien qué camino tomar, entonces por ahí se da esta adversidad de que se vulnera sus derechos y hay siempre la persona oportunista que se aprovecha de estos jóvenes. Yo creo que falta mucho de esto, del autoconocimiento, de tener un espacio de reflexión para el interior de uno, pero a veces no lo puede hacer solo, sino tiene que hacerlo en compañía de alguien más. En mi caso, yo tuve que buscar, siendo profesional de salud mental, me decís, ¿cómo no tener herramientas? No, sí las tengo, pero a uno le cuesta aplicar a uno mismo, entonces tiene que buscar ayuda, y yo me fui y busqué una ayuda externa, que mi psicóloga en este caso. ¿Qué momento, qué desafío de tu vida tuviste hasta el momento de hoy donde sentiste la confianza en vos mismo? Y yo creo que en esto de las charlas, esto que te contaba, yo le di charla esa vez a la Escuela de Educación Especial, esa primera vez con todo el terror, se me cortaba la voz, transpiré a más no poder, y después, años después, cuando voy a trabajar y a vivir allá, me encuentro con otros docentes que se volvieron mis amigos y son familia, que trabajaban en el Instituto Superior y me invitaron a brindar una charla desde mi experiencia en educación especial, o sea, contarles la vida de la educación especial diaria. Y eran llenos de docentes. Yo decía, primero que no conocía tanto el contexto de la cultura y la historicidad de la ciudad donde estaba. Entonces yo decía, bueno, acá yo meto la pata y ya fue. Porque encima yo soy de decir las cosas que a mí me parecen o mi punto de vista, y por ahí soy muy tajante, como decir, no podemos decir no tengo el compromiso. No, tenemos el compromiso y tenemos que hacer. Como que soy muy fiel a lo que pienso. Entonces, y lo expreso. Entonces, esa vez estaba con todo el miedo de meter la pata, y era la primera vez que también alguien más confió en mí, porque yo ni siquiera confiaba en mí en ese momento de decir, mira, yo sé todas estas cosas. Hasta que empezamos primero para armar la charla, empezamos a dialogar entre los dos, y entonces empezamos a intercambiar ideas y fue totalmente enriquecedor. Y todo eso yo pensé, porque me quedé en blanco cuando empezó la charla por los nervios propios, dije, listo, acá estoy en la lona porque no voy a poder hablar. Y una vez que me desenvolví y que pude explicar y que se entendía, porque eso también es otra cuestión de comunicación, que por ahí uno quiere dar un mensaje pero no es totalmente claro, entonces yo buscaba dentro de mi cabeza, a medida que iba hablando, las palabras correctas y la asertividad en esta comunicación para que no tengan segundas interpretaciones de lo que yo quería decir. Y la verdad que una vez que empecé a hablar, que me empecé a calmar y que empecé a poder exponer y decir y charlar, intercambiar incluso con el público, que era lo que también me costaba, dije, mira, había sido que yo sabía muchas cosas y no sabía que sabía muchas cosas, digamos. Esa confianza en Y, vos mismo, en vos misma, decir, si yo me sí, preparé. sí, sí. Sí, yo me auto boicoteo todo el tiempo, o sea, nunca pienso de que tengo esa capacidad hasta que hago. Creo que es propio del miedo de un nuevo desafío, que me intento auto boicotear como, no sé, parece que eso fuera lo que me alentara a seguir. Sí, soy medio masoquista. ¿Sabes? Sería la típica hija de rigor. Hay gente que somos personas, somos hijos de rigor, que cuanto más presión tenemos, mejor funcionamos, parece, ¿viste? Sí, totalmente. Es lo que ese chip hay que ir cambiando, pero ¿por qué? Para pasarla mejor y para seguir brindándose lo mejor posible, porque si no estamos bien nosotros mismos, no nos vamos a poder brindar. Entonces por eso es que hay que hacer un parate y bueno, ocuparse de uno, fortalecerse, la claridad no la vamos a tener nunca. El día que tengamos algo claro, es ya cuando estamos pasando a otro plano, porque la vida se trata de esto, todo el tiempo, ir aprendiendo, desaprendiendo y así. Así que me encanta. NASA, a ver, mi NASA. NASA se considera curiosa,
quiero ir por más, respetar los procesos, son los mensajes que está dejando. La docencia es un crecimiento personal, nada es imposible. ¿Cuesta? Claro que sí. Mis amigos son familia. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. El resumen de toda la charla, sí, 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 totalmente. Sí, de Totalmente. alguna manera, quiero que después me vas a escribir por mensaje bien la resolución 311 o es una ley. Es una resolución ministerial, 311/16. Dice que es la que invita a la inclusión. Sí, invita a las escuelas, reglamenta lo que es la integración de personas con discapacidad a escuelas comunes. Bien. Te brinda herramientas de cómo llevar esta integración a las escuelas comunes. Bueno, ¿ves? Ahí, por ejemplo, eso me tenés que escribir, porque yo no capté. Hablas ahí con toda la información que tenés, pero vas rápido que ahí yo no te capto. Sí, nada. Así que, Aparte que a mí ya va a ver que me aficiona y como que me voy, soy muy borrasca, y sobre todo cuando se trata de educación, y sobre todo cuando se trata de discapacidad, que es algo que lo que me muevo tranquila y cómoda, y llevo esa lucha todos los días. Más que lucha es tu pasión. Y convengamos que todo esto es causa de que eras una niña introvertida, que era esto, que era aquello, y de un día para otro un chip, y así es que está hoy. Y ojalá que sigas así, siempre y cuando, una que yo sé que sumas muchísimo, pero también que lo sigas disfrutando. Como dijiste hoy, que te pasó, que a mí también por ahí me ha pasado, cuando ya nos cuesta levantarnos, ir a hacer nuestra labor, que es nuestro trabajo, ¿no? Que es tan lindo, ya cuando no estamos hasta incómodos, no queremos llegar, tenemos cierta pereza, algo está pasando. Y bueno, ahí es donde nos tenemos que ocupar, a ver qué tenemos que hacer. Bien, y te cierro ahora con esta pregunta. Muy práctico y directo para nuestros gurises. Vos conocés, también NASA es alumna hoy también obviamente del Centro de Educación Física, ella está en la categoría de adultos, y se ha encargado, ella cuando entró, era un equipo de adultos, terminamos el año con 2 equipos de adultos, y ellas, por esta forma de ser de ella, sin intención, fue mediadora y fue la responsable de armar un tercer equipo de adultos de handball en el Centro de Educación Física. Y sí, que también ahí, en esto del reconocimiento, el otro día no podía hablar porque la verdad que me agarraste de sorpresa en el último día del torneo cuando brindaron los 2 trofeos, la mención que me dieron. Creo que era para, más allá de que obviamente era la cara visible, la que mandaba mensajes, la que insistía, también estaban presentes acá en el vivo, son las otras chicas también que son adultas, y en el caso de Jessie, de las 2 Jessie, de Laura, Gisle, Julián, Brian, todos, que fueron contagiándose. Esto es lo que yo hablaba, digamos, de yo siembro una semillita y quiero que esa semillita siga creciendo, y evidentemente contagié, no sé si por hincha, pero el entusiasmo, y ellos fueron consiguiendo también más personas, digamos. Esto inició siendo muy pocos nosotros, diciendo, sí, bueno, armamos hasta 2 equipos, y hasta ahí llegamos a los 2 equipos, y decimos, y bueno, y si publicamos en las redes sociales a ver qué onda, qué pasa, y creo que también nos demostramos nosotros y demostramos a otros que ser adultos no implica que tengamos que dejar de hacer deporte, que dejemos de disfrutar de hacer deportes, que dejemos de disfrutar de compartir en un grupo, porque la verdad que se armó un grupo muy lindo, en donde disfrutamos los momentos, nos reímos, porque tampoco soy jugadora de handball, pero tampoco soy la experta, o sea, eso que vemos en televisión de las Olimpiadas, no, me tocó ser arquera y no me tiraba como su chico, digamos, porque ese también está el miedo, no, pero ustedes vienen jugando hace rato, deben ser re profesionales. Si nos ven más lo que nos reímos en el partido de lo que estamos jugando con la seriedad, tal vez, que los otros se imaginan, digamos. Entonces, esto también aprovecho y les invito a todos, más 20, más 30, que se animen a explorar, a intentar, y capaz que no sabemos ni meter un gol, ni corremos y nos agitamos todo, pero en esta perseverancia de querer lograrlo y de disfrutar, sobre todo, es un momento de desconexión y conexión con nosotros mismos y de disfrutar. Entonces, invitar a todos los adultos, y creo que eso también se contagió en todos los equipos, que todos disfrutábamos, más allá de la competencia, todos nos pasábamos re bien, y el entrenamiento era, ¿cuándo entrenamos vuelta? ¿Cuándo entrenamos vuelta? Incluso estos días que no tuvimos entrenamiento, que no armé ningún tipo de partidito así, ya, ¿cuándo vamos a tener otro partido? ¿Y cuándo vamos a hacer? ¿Y cuándo vamos a entrenar? O sea, eso se motivó, pero a partir de que se animaron a superar esa barrera, y decían, no, yo ya soy adulta, ¿qué voy a estar haciendo ahí? Un papelón. Y nosotros no hacemos papelones, pero nos reímos. Sí. Bueno, acá es justamente, que no me dejaste terminar, y eso quería decir, pero como fuiste la encargada de armar los grupos, de armar los grupos WhatsApp, y acá también que yo quería agradecer a que se unieron en este grupo de adultos, los tutores, padres, los chicos también. Y también todos estos chicos que vos nombraste, ex jugadores o no, y el fin fue que, hagamos una actividad física y pasémosla bien, y fueron una vez a entrenar, otra vez, y acá lo que yo rescato, y obviamente yo soy la cara visible, a través de cada uno, es eso. Vamos porque la paso bien, vamos porque me río, vamos porque hago algo de actividad, y estoy viendo que haciendo la actividad
me siento bien, y después llegó llega el momento de la cancha y era hermoso verlos, el querer ganar, porque ahí sí te sale el niño que todos tenemos, que me encanta, el niño competitivo, ¿viste? Entonces salía el que nunca lanzó, pero que de golpe lanzaba. Y esa fuerza, Sí, en ese ejemplo, son las fuerzas que son las que necesitamos día a día. Y ahí es donde es tan importante, y quiero dejar acá el mensaje justamente de esto, de mantener la socialización, de siempre buscar grupos que te inviten a unirte a grupos donde te inviten a hacer una actividad física, o a reflexionar, o a comentar sobre un libro. Y si vos acá, Nico, porque vos te vas a dar cuenta cuando te sentís bien con eso, y hacelo, no te quedes con las ganas. Eh, Apartate de los lugares, de los espacios donde vos sentís, tu misma intuición te va a decir acá no, pero todas estas cosas, donde sí, estamos tirando la camiseta, donde nos podemos ver, que es lo que pasó con este grupo de adultos, sin conocerse mucho, empezaron a verse como pares. En un retiro seríamos hermanos, ¿no? Se hablaría de la palabra hermano, pero acá van a decir, bueno, pares, sos mi par, y quiero interactuar con vos, porque es un ida y vuelta. Bueno, eso es lo que yo estoy muy agradecida a todos, por supuesto, pero bueno, particularmente era vos, pero porque estabas la encargada del WhatsApp, y yo como profesora, como le dije en diciembre, di solamente la tan, acá, esta tal día, tienen que presentar la planilla, me pidieron la pelota, y ustedes luego gestionaron todo lo otro. Y eso es hermoso, así que yo más que agradecida, yo tengo que agradecer por esta gente tan linda que se está uniendo y que le está dando mucha vida a nuestro Centro de Educación Física número 11 también, que cada tanto encima todos los nombres, así como vos con tu psicopedagogía, yo obviamente. admiro mucho porque es algo necesario también para la comunidad. Sí, aparte que, bueno, en esos días de torneo que salieron las entrevistas improvisadas, yo vi a la tutora de uno de los chicos que jugaba al vóley, que también decía, yo iba a educación física para adultos, que no sé, creo que hacía educación actividad localizada, algo así, decía la señora, y decía, yo me sentía bien, y es como darle vida, darle un espacio a personas adultas, digamos que nosotros vivimos la vorágine de trabajar todos los días, y darle un espacio donde ellas puedan hacer lo que les gusta, porque acá vas descubriendo si te gusta el handball, si te gusta bailar, si te gusta hacer gimnasia localizada, si te gusta el vóley, porque también está en el vóley que tienen de nuestra edad. De niños y También es darle un adultos. espacio a ese grupo que por ahí no encuentra una actividad, porque la mayoría de las veces los clubes tienen hasta niños jóvenes y hasta cierta edad de 20 años, por ejemplo. Y Sí. yo tengo 30 y yo no sabía dónde ir y sin querer queriendo fui llegando a handball. Y ver que otros adultos tienen esa alegría y se le ilumina la cara con actividad física, con encontrar un espacio que creo que más que encontrar actividad física, creo que se sienten importantes, se sienten mirados y se sienten acompañados de otro par que está en la misma edad y que capaz le pasa lo mismo y es más empático y comprensible e intercambia. Porque no es que solamente te vas a jugar, sino que te tomas un mate y estás hablando de la vida y es como yo te dije ese día, no sé qué hay, creo que la profesión, que se te acercan y te cuentan historias y intercambiar. Sí. Es muy lindo lo que estás compartiendo, porque quizás la gente no va a entender, pero bueno, se refiere Parece que se acerca al centro número 11 de educación física para saber lo que estoy hablando. no, que son dinámicas que hacemos, y las dinámicas que son para, nada más para conocernos un poquito más. Y esas dinámicas son justamente así como estamos ahora a través de una cámara mirándonos de ojo a ojo, de vista a vista, ¿no? De frente. Y bueno, obviamente, guiado en esa dinámica, lleva a que quizás a alguien, o sea, no, quizás no, sino a alguien desconocido, en este caso a alguien le tocó trabajar con NASA y le confió algo muy particular de esa persona. Entonces, ahí donde cada uno se siente importante en esa persona, porque obviamente confió algo, y bueno, ahí está el aporte que hagamos cada uno en nuestro lugar, como para seguir, bueno, ¿qué hacemos para estar mejor? NASA de mi corazón, te quiero mucho, 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 feliz de tenerte nuevamente. Me encanta esta NASA, así como tenía la NASA la bailarina, que era introvertida o qué sé yo, ahora Pero tengo la era NASA, mis pasos prohibidos. ahora tengo la NASA colega, verborrágica, divina, que habla con una pasión terrible. Así que gracias, gracias, gracias. 1 hora y media. Eh, Así que Sí, un montón. es que iba a pasar esto. Encima, con muchas que coincido, que tenemos muchas cosas así, va a salir, va a salir, va a salir. Bueno, Sí, sí. ¿algún mensaje que quieras dejar a personitas, por ejemplo, sin nombrarlo por supuesto, que te tocó? ¿Qué mensaje te gustaría dar o dejar que en su momento a vos no te lo dijeron, o ante una situación que escuchaste, sabés que socialmente o inclusive a veces la familia no lo va a decir y que es necesario? Se lo dije ese día, vuelvo a repetirlo ahora.
Tal vez, bueno, primero que creer en uno mismo, luchar por sueños, todo lo que venían diciendo en las entrevistas anteriores, esto de sí se puede, cuesta trabajo, sí cuesta trabajo, pero fíjense, Mercy estaba en Lisboa cumpliendo el sueño de estar en Europa, los otros chicos están haciendo sus especializaciones, creando y construyendo sus sueños. Fati tuvo que abandonar tal vez una carrera que tenía muchas expectativas y empezar algo que realmente le apasionaba. Y eso también, estos otras pies nos enseñan a crecer y no es algo malo equivocarse, sino que podemos sacarle aprendizaje de eso y ser resilientes. O sea que siempre se puede, tal vez cuesta más y por ahí nos encontramos medios perdidos. Como le dije a esa persona, siempre existen personas en las que podemos confiar o espacios que se pueden abrir para acompañar. Nasa, cerrá con tu idea. Y bueno, a todos invitarles primero al CEF número 11, aquí en Curuzú, y sobre todo la propaganda, obviamente, no me voy a olvidar. No, y aparte que a cada uno de los jóvenes y niños y adultos que también pueden ser adultos que se encuentran un poco perdidos, que no sepan para dónde ir y demás, siempre hay alguna persona en quien confiar. Busquemos la mejor persona que podemos encontrar, digamos, porque también escuché las otras entrevistas y comparto también el espacio, sí que conozco el estado de vulnerabilidad de muchos de ellos, pero creo que tiene que ver con esto de no saber hacia dónde correr cuando el zapato aprieta o cuando las situaciones de este libertinaje que hablaba Valentina en su momento, se encontraron presentes y se apropiaron de la vida de estos jóvenes, se aprovecharon y hoy pueden tener caminos que no están tan buenos, pero se puede volver al camino que decimos que es del bien, pero es sentirse pleno, sentirse feliz y sentirse sano sobre todo. Sí. Siempre hay adultos en quien confiar, siempre hay espacios que se pueden crear, siempre y cuando tengamos la predisposición de querer recibir ayuda. Siempre que necesitemos y que algo nos haga ruido, que esto que hablábamos hoy, que no nos sentimos tan cómodos porque algo seguramente no está tan bien en cualquier aspecto de la vida, de cualquier manera, y tenemos que buscar ayuda, sea profesor, sea un compañero, que espero que sea un compañero que tenga como la suficiente madurez como para acompañar, que por ahí es un par y sí, nos va a dar consejo de amigo, pero muchas veces si podemos acceder, por ejemplo, a profesionales, acá en Curuzú contamos con el hospital en donde tenemos profesionales de la salud mental que por ahí nos pueden ayudar, así como yo hice terapia y me cambió muchas cosas, invito a otros que por ahí se sienten un poco solos, que no saben qué hacer, no saben para dónde ir. A ver, espera, disculpa, para que quede claro eso. En el hospital de Curuzú hay un sector, ¿puedes ser clara y repetir eso para que no pase desapercibido? En el hospital de acá, de Curuzú, el doctor Fernando Irastorza, se encuentra el área de salud mental, donde pueden acceder a psicólogos, incluso creo que también hay psiquiatras, pero en primera instancia los psicólogos para poder empezar una terapia pueden acercarse al hospital para que le brinden información de cómo solicitar los turnos, Bien. para poder empezar una terapia, sentirse acompañados y no sentirse solos, en esto nunca están solos, siempre hay alguien que te va a ayudar, que te va a dar una mano, y más cuando es un profesional. Sí, espera, porque escuchen bien más que nada algunas mamás y algunos chicos. Claramente, tenemos el servicio, un hospital público en Curuzú, tenemos el sector, ¿cómo es? Para enfermedades mentales. De salud mental, perdón, sí, gracias por corregirme. Así que todos aquellos que tengan hijos o vos adolescentes que estás necesitando ayuda, como me ha pasado a mí, que escuché que me dijo, sí, profe, necesito ayuda, bueno, al hospital hay un lugar donde vas a hacer contenido, vas a ser atendido. Así que estas cosas no tienen que pasar por ahí. Claro, nosotros también me siento parte de eso, a veces hablamos la comunicación y creemos que informamos, pero pasó de largo. Entonces, tengan en cuenta que acá en Curuzú tenemos un espacio para eso y que es público. No necesitas o sea, 20.000 pesos para ir a pagar. Anda, y ahí el profesional te va a abordar y ahí verá a dónde tenés que ir o te quedarás ahí, vas a recibir ese apoyo. Gracias por esa información. Yo creo que es un abordaje para todo el sistema familiar, porque a nosotros hablamos mucho de los chicos que están en estado de vulnerabilidad, pero por ahí también las familias, porque hay familias que no saben cómo acompañar o que no tienen las herramientas o que ya están sobrepasados de la situación misma. Entonces también a las familias que por ahí no saben cómo hacerlo, el área de discapacidad, por ejemplo, también acá Curuzú Coatía cuenta con el área de discapacidad en manos abiertas. También ahí tienen distintos profesionales que pueden ayudarles en los distintos trámites que compete lo que es el área de discapacidad, por ejemplo. Claro. Y el área de salud mental sí está en el hospital, es un hospital público en el que pueden acceder, pueden acercarse para averiguar, porque la verdad que no sé si hoy sigue con el turno online o van personalmente a sacar el turno. Bueno, pero es importante que contamos con ese servicio. Sí, pero también está la parte del accionar y el compromiso de cada uno. Si estás con tu hijo en una situación, o vos sabés que estás en una situación, esa ya es tu accionar, ahí ya no podemos hacer otra cosa. O sea, pero ya saben que el hospital de Curuzú cuenta con ese servicio, está a manos abiertas, simplemente tienen que ir y golpear la puerta, porque eso nadie va a hacer. Si yo estoy en una situación
que necesito, nadie va a hacer por mí si yo misma no salgo. O sea, vos me podés dar toda la información, pero no me voy a sanar, no voy a recuperarme si yo no acciono. Y eso también es el mensaje para los padres. Sí. Deben hacerse cargo responsables en eso, deben accionar. Y a su vez darle la confianza al chico que accione. Así que bueno, NASA de mi corazón, no te voy a entretener más. Mil gracias, mucha información. Es muy rica esta conversación. Yo estoy feliz con todo lo que vengo aprendiendo, porque desde Valentín a vos, todos los días, aparte es como que parece, ¿sabes cómo me vengo sintiendo? Esto te lo voy a compartir porque esto también pasó con Mercer al terminar y ahora pero lo voy a decir. Es como que volví a dar clases, los tengo a ustedes, pero desde otro lugar. Ahora soy yo la espectadora. Y son ustedes los que me están entrenando, son ustedes los que me están... Se disfruta tanto, así que muy agradecida. Gracias. Sí. No, gracias a vos por crear este espacio, ocuparte, pues yo te digo, no es preocupación, sino es ocupación de situaciones que vivimos cotidianamente en sociedad y que, bueno, cada uno que aporte un granito de arena en el lugar que está, cambia, algún impacto genera. Tal vez hoy no lo vamos a ver, tal vez no en los próximos meses, pero en algún momento impacta en la vida de alguien que esté escuchando, que esté viendo, seguramente que sí, y no vamos a cambiar el mundo uno solo, sino que todos haciendo un poquito vamos a poder cambiar las realidades. Así es. Mira, hermosa, besotes enormes, estamos en contacto y gracias. Saludo a tu familia, cariño grande a tus padres. Chau. Un beso enorme a todos y nos invitamos al CES.